Ok. Bueno, arranquemos nomás. Bueno, en realidad, antes de arrancar, les quería en realidad informar que la semana que viene, ¿sí? Después de la clase que, si mal no recuerdo, es de medición de resistencia de puesta a tierra, vamos a presentar el laboratorio 1. ¿Sí? Por lo tanto, antes del martes, o el mismo martes incluso, lo van a tener colgado en la PEDCO, así lo pueden ir leyendo. Van a ver que es sencillo, o sea, no hay mucho que explicar asociado a no va a haber mucha explicación asociada a las consignas, creo que van a ser realmente claras, sino más bien vamos a centrarnos un poquito en qué es lo que esperamos que ustedes hagan o cómo esperamos que trabajen para esa presentación. Después de que yo finalice la clase, se va a conectar Ezequiel Arroyo, que es el ayudante de primera, que es el que va a estar a cargo de las actividades de laboratorio. Eh, Él va a ser digamos, el que va a gestionar todas las actividades, va a responder principalmente a las consultas. Así que, bueno, estén atentos, o sea, traten de estar, digamos, porque, bueno, va a ser interesante porque vamos a empezar con esa nueva etapa en el cuatrimestre, ¿no? Y recuerden que ya se pueden inscribir, vi que varios ya lo hicieron en la PEDCO para formar los grupos de laboratorio. En caso de que alguno quede solo, lo que les decía antes, ¿no? Si alguien queda solo, vamos a ver si lo podemos reubicar en algún grupo que le falte un integrante. Y si por alguna cuestión de trabajo, como creo que ya alguien ya había preguntado, se les hace difícil porque tienen que viajar, bueno, no hay problema, digamos, eso es una excepción completamente justificada, así que no habrá inconveniente. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a arrancar con la clase de hoy, que va a estar dividida en dos partes, como ya vieron en las diapositivas, en realidad los PDF que les subí en el repositorio. Vamos a arrancar en primera instancia con lo que es la medición de resistencia y vamos a concluir con una presentación asociada a la medición de impedancia, ¿sí? A ver, ahí está. Bueno, en la medición de resistencia, ustedes ya la venimos nombrando bastante, digamos, en lo que va del cursado. Son, digamos, hay diferentes formas de medir resistencia. Es una de las magnitudes, digamos, que tal vez junto con la tensión y la corriente, digamos, es una de las magnitudes eléctricas más, que uno tal vez más tenga contacto en cuanto a la medición, ¿no? Y digamos que la medición de resistencia más típica o la más, digamos, directa o el camino más directo es, obviamente, ir con un multímetro, normalmente un multímetro digital, colocarlo en medición de resistencia e ir y realizar esa medición. Ahora, esto tiene en algunos casos ese tipo de adquisición tiene una limitación asociada a que cuando uno va a hacer esa medición es necesario extraer el componente resistivo del circuito que quiere medir, ya que si no va a estar midiendo en paralelo todos los componentes que están en paralelo y serie en función de cómo haya puesto las puntas del multímetro, va a estar midiendo todos los componentes que están vinculados a la resistencia. Sucede que hay algunos casos en que esto no es posible. ¿Sí? No es posible porque muchas veces se quiere medir la resistencia de algún componente que requiere ser excitado por una señal eléctrica para poder presentar un determinado valor de resistencia, que es el que nosotros queremos obtener. En esos momentos, o para esas situaciones, ¿sí? El multímetro deja de ser tal vez el camino más adecuado, ¿sí? Porque, bueno, vamos a estar obteniendo una medición que por ahí va a estar contaminada o va a estar afectada en realidad con resistencias espurias al valor que queremos obtener. Por lo tanto, bueno, hay otras alternativas. Y una de ellas es la que se presenta en la diapositiva, en la primera diapositiva que estamos viendo, que es la medición con voltímetro y amperímetro, que es, digamos, otra de las formas de medir resistencias ampliamente utilizadas. Y en este caso estamos hablando de una medición indirecta, ¿sí? Recuerdan que ya nombramos esa forma de medir. En este caso vamos a utilizar dos mediciones directas, una de tensión y una de corriente, las cuales, vinculadas a partir de una ley física, en este caso la ley de Ohm, van a permitir obtener el valor de un componente resistivo que queramos caracterizar.
Estas técnicas de medición con voltímetro y amperímetro, si alguno o alguna viene de la escuela técnica o desarrolló alguna tecnicatura asociada a ya sea eléctrica, electromecánica, electrónica, bueno, probablemente ya ha escuchado estos nombres, que son el de conexión corta y conexión larga. Y estos nombres hacen referencia a la ubicación de los instrumentos, de los instrumentos al vincularse, o en realidad al realizar la medición. Específicamente la conexión, el hecho de decir conexión corta y larga hace referencia principalmente a la ubicación del voltímetro. ¿Sí? Fíjense que en la conexión corta el voltímetro es el que se ubica directamente en paralelo al componente resistivo a medir. Por lo tanto, el voltímetro es el que está midiendo realmente la caída de tensión en la resistencia, y el amperímetro está midiendo no solamente la corriente que circula por la resistencia, sino que también un valor de corriente que se va a derivar por la resistencia interna del voltímetro. O sea, ustedes ya saben, esto lo vimos ya en clases anteriores, que el voltímetro idealmente debería tener una resistencia interna infinita. Eso sabemos que no es así, pero que va a andar en el orden de los ohms. Por lo tanto, perdón, en el orden de los mega ohms. Por lo tanto, si esta resistencia es lo suficientemente chica comparado al valor resistivo interno del voltímetro, bueno, el error que o sea, la corriente que se va a estar derivando por el voltímetro puede ser en mayor o menor medida despreciable o no. Una situación análoga, pero esta vez hablando del amperímetro, pasa en la conexión larga. ¿Sí? La conexión larga, fíjense que el voltímetro está, en este caso, midiendo la caída de tensión que sucede, o la caída de tensión que va a contemplar el amperímetro, más la resistencia que queremos caracterizar. En este caso, fíjense que el amperímetro debería tener una resistencia interna nula, lo cual saben que eso no es cierto, que anda en el orden de los ohms, dependiendo del instrumento y dependiendo de la escala que uno seleccione. Por lo tanto, por supuesto que la caída de tensión en la resistencia del amperímetro puede ser de vuelta, en mayor o menor medida, despreciable frente al valor de la resistencia. Entonces, sabiendo que esos valores afectan al valor de resistencia que uno está midiendo, y sabiendo que son, digamos, los valores internos de resistencia, tanto del amperímetro como del voltímetro, son conocidos. ¿Por qué? Bueno, porque en cualquier voltímetro o amperímetro, digamos, que venga con un manual de usuario, venga con una tabla de características, esos valores resistivos internos tienen que estar especificados, por lo tanto son valores que se conocen. Entonces, si es una fuente de error que es conocida, que es cuantificable, entonces esa fuente de error se debe compensar, ¿no? ¿Recuerdan qué tipo de errores eran los que conocíamos, los que, digamos, que se tenía exactamente conocimiento del valor del error y que por lo tanto deberían ser compensados? Lo vimos en la primera clase, no sé si lo recuerdan. ¿Los sistemáticos? Perfecto, sí, fantástico. Exactamente, los errores sistemáticos. Entonces, fíjense que al lado de cada diagrama de conexión se muestra cuál es el error. Este delta R, en este caso, es el error absoluto, pero sistemático, que están introduciendo en realidad las resistencias internas, en este caso principalmente afectado por la resistencia interna del voltímetro. Fíjense que la resistencia interna del amperímetro no va a jugar un papel en el error, porque básicamente no está generando error. Sí lo está generando el voltímetro. Por lo tanto, si uno analiza este circuito, puede fácilmente obtener que esa componente de error sistemático, expresada en ohms, o sea, estamos hablando de un error absoluto sistemático, queda expresada en función del valor real de la resistencia, el valor medido y la resistencia interna del voltímetro. Fíjense que si el voltímetro fuera ideal, la resistencia interna tendería a infinito, por lo tanto esto tendería a cero. De igual manera, esto se puede extender a la componente de error relativo. ¿Qué sucede? Fíjense que todos estos valores, o sea, la resistencia medida y la resistencia del voltímetro, la conocemos. Por lo tanto, una vez que se realiza la medición, como conocemos esta componente de error, tenemos la obligación de corregirla. Algo similar va a pasar en la conexión larga. En este caso tal vez es más intuitivo, porque
si hablamos del valor absoluto del error, mejor, perdón, del error absoluto, vamos a ver que la fuente de error es, es la resistencia del amperímetro, ¿sí? Es directamente la resistencia del amperímetro. Fíjense que si el amperímetro fuera ideal, la resistencia interna sería 0, por lo tanto el error sería 0, no estaríamos cometiendo ningún error del tipo sistemático. De igual manera, bueno, se puede obtener el error relativo, ¿sí? Y expresar el error relativo de esta forma. Fíjense que si uno separa en las expresiones de error relativo, se encuentra que la conexión corta tiene el error relativo en la conexión corta tiene una relación lineal, ¿sí? Una relación lineal con el valor de resistencia a medir. Mientras que la conexión larga tiene una forma tipo pseudohiperbólica, digamos, tipo 1 sobre x, por supuesto con un desplazamiento asociado a la resistencia del amperímetro. Pero a lo que voy con esto es que en base a la naturaleza, o sea, en base a la respuesta de la evolución, en realidad el error relativo para cada conexión en función de la resistencia a medir, que es el gráfico que aparece acá en la diapositiva, uno puede decidir, ¿sí?, con qué metodología sería conveniente medir en función del valor de la resistencia que quiere medir. ¿Qué sucede? En primera instancia uno no conoce el valor de Rm, por lo tanto esto sería medio, en primera instancia, utópico, ¿no? Pero probablemente cuando uno va a realizar esta medición, uno ya tiene al menos un estimador de este valor, ya sea porque es un componente donde tiene o bien una nomenclatura en el cuerpo del componente, o tiene alguna hoja de datos, o tiene alguna información que le va a permitir a uno, en primera instancia, declinarse o bien por una conexión corta o una conexión larga. Y el valor de referencia a tener en cuenta es lo que acá aparece representado como RM0. RM0, fíjense que es el valor de resistencia en el cual uno iguala, es el valor de RM que genera que los errores relativos para ambas conexiones se igualen. Esto, haciendo algunas simplificaciones, se puede expresar como la raíz cuadrada del producto entre la resistencia interna del amperímetro y del voltímetro. Evidentemente, si uno no conoce nada de la resistencia, una alternativa podría ser hacer, a ver, hay un mensaje en el chat. ¿En qué momento se considera que una resistencia grande? Bueno, justamente para la conexión, para decidir entre una conexión larga o corta, digamos, el concepto grande o chico siempre es relativo, ¿no? O sea, uno cuando habla de valores de diferentes magnitudes físicas siempre tiene que tener cuidado de que tal vez 10 ohms para un circuito, no sé, como resistencia interna de un voltímetro es un valor chico, pero como resistencia interna de un amperímetro es un valor grande, es un valor enorme. Entonces, es relativo, ¿sí? En este caso, para este valor para la decisión, digamos, si tenemos que caer en una conexión larga o corta, lo que vamos a hacer, una primera alternativa, si uno no tiene conocimiento del valor de R a medir, es hacer una medición con cualquiera de las dos, ¿sí? Con cualquiera de las dos, y encontrar un primer estimador de ese valor, ¿sí? Probablemente si era una resistencia, un valor resistivo que estaba por debajo, considerablemente por debajo de Rm sub 0, bueno, vas a ver que y usó una conexión larga, vas a ver que está contaminado o mejor dicho, que está afectado por un gran nivel de error, pero ya tiene un estimador que le está diciendo, mirá, no conviene conexión larga porque el valor de la resistencia a medir, al menos esa primera estimación, está por debajo de Rm sub 0, entonces vamos con la conexión corta. Entonces, al menos, digamos, tendría un 50% de probabilidades de ir por la técnica adecuada, ¿no? Ese sería, como en líneas generales, la única consideración a tener en cuenta a la hora de decidir por la conexión corta o la conexión larga. Sin embargo, vimos en la clase pasada, no, la anterior, que cuando uno define una magnitud a partir de dos mediciones, a partir de en realidad mediciones directas, o sea, esto es, cuando uno define una magnitud a partir de una medición indirecta, tiene que analizar, en cierta forma, la cota de error, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por un lado, como bien respondieron ustedes, tenemos las cotas, mejor dicho, el error sistemático, que lo podemos corregir, pero cada uno de estos instrumentos va a tener una cota máxima de error, que venía representado por el índice de clase, que era
básicamente representativo de los errores de naturaleza fortuita de cada uno de los instrumentos. Por lo tanto, si yo voy a realizar una medición, voy a hacer la medición de R, hago la medición con la conexión correspondiente, corrijo el error sistemático, yo no puedo decir, bueno, mi resistencia, o sea, cuando voy a expresarla en un informe técnico, por ejemplo, no puedo decir, mi resistencia vale 12,73 ohms. Me está faltando algo. Esos errores que me están faltando, que son que me falta expresar el más menos R, ¿sí? ¿Cómo los obtendrían? ¿Qué creen? ¿Qué harían para obtener esa cota de error, ese delta R que es de naturaleza fortuita? Y, profe, ya que sabés, ponele que no funcionaba a la larga porque estaba debajo de la media, y entrás con la fórmula de corta, porque al fin y al cabo tenés ya los demás datos. Bien, eso que dijiste está perfecto. Ahora, voy por la conexión corta, ¿no? Yo mido el valor de la resistencia, hago tensión sobre corriente y me da 12,73. Me está faltando algo para cerrar la medición, para expresar correctamente esa medición. El más menos delta R. Bien, ¿y cómo lo obtengo? Ese más menos Tenías que que... derivar la ecuación y poner los errores. Bien, perfecto. A partir del proceso de propagación de errores. Perfecto. Eso que dijiste es exactamente eso. Yo tengo que agarrar, tengo que considerar justamente las cotas de error asociadas a fuentes de error fortuito o aleatorio de cada uno de estos componentes, que son, eso bien expresado, lo vimos, ¿se acuerdan? Por el índice de clase, que ya me lo da el fabricante, y debo hacer, como dijo su compañero, el proceso de propagación de error sobre, en este caso, la ley de Ohm, para encontrar justamente ese más menos delta R con el cual yo debo expresar completamente el valor de la resistencia que estoy midiendo, ¿sí? Esa sería, digamos, una metodología junto con la, junto con la de ir con un multímetro, es una de las metodologías más utilizadas a la hora de realizar mediciones de resistencia. Ahora, como dice la diapositiva al inicio, hay una tercera forma de medir, o sea, que no es ni medición directa, o sea, entraría dentro del grupo de mediciones directas, digamos, sería discutible, pero uno lo podría encasillar en esa clasificación, pero es una medición, un tipo de medición que ya vimos, lo vimos, digamos, muy superficialmente cuando, ¿se acuerdan cuando vimos en la clase pasada, cuando les presenté el circuito de potenciómetro, que era para medir potenciales, ¿no? Que es la medición por comparación. Y en este caso, a partir de circuitos tipo puente. Y si la compu me permite, ahí está. Entonces, una de las estructuras clásicas, ¿sí?, para la medición de resistencia a partir de métodos comparativos es el puente de Winston, ¿sí? El puente de Winston es, bueno, es lo que es un ejemplo circuital, digamos, un esquema circuital muy simplificado del puente de Winston, es el que se muestra en la diapositiva. Fíjense que el puente de Winston está constituido por 4 resistencias, A, B, S y R, de las cuales 3, A, B y S, son conocidas, y R es la resistencia a caracterizar. Además, se utiliza una fuente de tensión, ¿sí?, con una resistencia, esta R es la resistencia interna de la fuente, y en este caso un elemento detector que lo que se está utilizando acá es un galvanómetro, ¿sí?, un galvanómetro de bobina móvil, como vimos en la clase pasada. El concepto de medición por comparación, en este caso, se consta tiene dos características principales. Por un lado, la búsqueda de un estado de equilibrio, y por otro lado, haciendo uso de ese estado de equilibrio, la obtención del valor de la resistencia R a partir de la comparación con un valor patrón, que en el método de potenciómetro que vimos la clase pasada era comparando justamente el valor incógnita con un valor patrón que podía ser por medio de una pila patrón o de un referenciador de tensión, por ejemplo, generado por tecnología con diodos Zener. En este caso, la filosofía de la medición va a ser similar. Fíjense que el estado de equilibrio, o sea, vamos a llamar estado de equilibrio del puente, cuando el galvanómetro indique 0. ¿Qué quiere decir 0? Que no hay circulación de corriente por el galvanómetro. Eso se traduce a que el potencial eléctrico del punto 1 es igual al del punto 2. Cuando eso suceda,
un ensayo, un análisis sencillo de Kirchhoff, permite escribir la ecuación de equilibrio, que es la expresión del valor de resistencia incógnita a partir de el cociente entre las resistencias A y B multiplicado por el valor de la resistencia S. Esta ecuación de equilibrio va a permitir nombrar, en realidad, a partir de esta ecuación de equilibrio se le da el nombre a las resistencias como A y B. Fíjense que cuando estamos en equilibrio, o sea, no hay circulación de corriente entre el punto 1 y 2, la corriente A es igual a la corriente B, y la corriente R es igual a la corriente S. Por ese motivo, las resistencias A y B se las llama, o son las que constituyen la rama de relación, mientras que las resistencias R y S constituyen la rama de comparación. La resistencia S es una resistencia patrón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es una resistencia patrón? Es una resistencia que se conoce con un alto grado, o sea, su valor resistivo se conoce con un alto grado de exactitud, ¿sí? Y constructivamente está implementada de forma tal que los factores externos, como son la temperatura, la humedad, el envejecimiento, o sea, el componente es poco sensible a esos factores externos, ¿sí? Por otro lado, las resistencias A y B no son resistencias, si bien depende de la bibliografía, en algunos casos van a ver que les dice que son resistencias patrón, en otro caso no, pero son resistencias que no son resistencias convencionales. Digamos, si bien probablemente no tengan el nivel de la resistencia S, no son resistencias comunes que uno puede ir como, no sé, va a cualquier casa electrónica y las compra, sino que son resistencias que se construyen, o sea, que constructivamente se implementan una muy cerca de la otra, con el mismo proceso de fabricación, con los mismos materiales, por supuesto, de forma tal de lograr que cualquier efecto externo que pueda llegar a alterar el valor de alguna de ellas, por ejemplo, un cambio de temperatura, que es digamos, el efecto más típico sobre las resistencias, afecte de igual manera a A que a RB. Entonces, debido al hecho de que están en el equilibrio, están en una relación de cocientes, se están dividiendo una sobre otra, esas desviaciones o esas alteraciones no deseadas que se darían en una y en otra, se van a dar de forma altamente similar, por lo tanto, estarían ciertamente compensadas esas variaciones, por lo tanto, el valor de la resistencia R sería poco sensible a las variaciones de las resistencias A y B generadas por factores externos. Por lo tanto, el valor de la resistencia R puramente dependería en realidad dependería fuertemente de la estabilidad de la resistencia patrón, que constructivamente me garantiza esa estabilidad. El puente de Winston es un circuito muy conocido, lo van a ver en cualquier libro de mediciones eléctricas y electrónicas, es básicamente el circuito puente por naturaleza. Fíjense el nivel de error que garantiza el puente, ¿no? Estos son valores, o sea, valores típicos. No quiere decir que dependiendo del componente, o sea, el puente de Winston es un instrumento que se vende, es un instrumento de banco. Pueden buscarlo en alguna página de algún proveedor y van a ver que los niveles de error son realmente bajos, principalmente asociados a que el valor de resistencia que se está obteniendo depende fuertemente del valor de una resistencia patrón. Y el rango de medición de este equipo, fíjense que es bastante grande, o sea, puede medir resistencias normalmente entre el orden del ohm hasta el orden de los megaohm. De vuelta, este rango es un rango general que entrega un libro, digamos, una bibliografía asociada a mediciones eléctricas, ¿sí? Probablemente si ustedes se meten de vuelta a ver la hoja de datos de un componente de un puente de Winston, van a ver que puede llegar a cambiar. ¿Sí? Puede ser que no llegue hasta el megaohm, sino por ahí puede llegar hasta los, no sé, 500 kiloohms, o por ahí puede ir hasta los 2 megaohms. Bueno, este ohm de este valor inferior puede ser que sea 10 ohms, o sea, depende del instrumento, ¿sí? Pero estos serían, digamos, los rangos típicos para la utilización del puente de Winston. ¿Qué sucede? Si uno quisiera medir resistencias mayores, ¿sí? Considerablemente mayores al ohm, esta estructura de puente de Winston tiene el problema de que resistencias mayores requieren dos cosas. Por un lado, van a requerir valores de tensión suficientemente elevados para generar corrientes detectables por el galvanómetro, ¿sí? Porque estamos hablando de valores de resistencias considerablemente superiores al megaohm, ¿sí? Podemos estar viendo
varias centenas de megaohms. Y por otro lado, cuando uno va a medir una resistencia de un valor tan grande, ¿sí? Se pueden generar, o sea, se van a generar en realidad corrientes de fuga que van a generar que la resistencia, o sea, si uno lograra encontrar el punto de equilibrio, cosa que no es tan trivial, en ese tipo de situación, va a generar que va a obtener en realidad un valor resistivo que no va a ser para nada representativo de la resistencia real que uno está midiendo, porque estos caminos de corrientes de fuga se pueden interpretar como resistencias espurias en paralelo a la resistencia a medir, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, vamos a estar midiendo un valor que está altamente afectado, ¿sí? Algo similar, digamos, o mejor dicho, otra limitación aparece cuando uno quiere medir resistencias bajas. Cuando uno mide resistencias bajas, el problema viene por los valores de corriente que tiene que inyectar al circuito para obtener diferencias de potencial detectables por el galvanómetro. En este caso, bueno, se va a requerir una fuente de tensión que permita entregar esa energía, pero el problema principal aparece debido a que cuando uno mide resistencias considerablemente menores al ohm, está trabajando con valores de resistencia que ya son comparables a los valores resistivos que presentan los conductores y los contactos. Por ese motivo, bueno, se requiere una configuración especial de fuente de Winston que la vamos a ver ahora inmediatamente. Una característica que es interesante analizar en el puente de Winston es la sensibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tendería, o sea, cuando uno le pregunta, cuando uno en realidad se planta ante un circuito de puente de Winston y se pregunta acerca de la sensibilidad, uno tendería a irse hacia el galvanómetro y decir que la sensibilidad de todo el sistema puente de Winston está definida por la sensibilidad del galvanómetro. Y eso no está mal, pero no está completamente bien, ¿sí? Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Recuerdan que la definición de sensibilidad que vimos la clase, creo que la primera clase que tuvimos, hablaba de que es la mínima variación en la magnitud de entrada que puede ser detectada por el instrumento de medición, en este caso por el puente. En este caso la magnitud de entrada es la resistencia que yo quiero medir, esta R, ¿sí? Y el valor que yo necesito detectar con mi instrumento es justamente la diferencia de potencial entre estos dos valores, que la va a captar el galvanómetro. Se puede demostrar, ¿sí? Esto es una demostración sencilla de hacer, que la sensibilidad en el puente de Winston va a quedar expresada como una variación, o sea, el delta B12 o delta B21, no importa el signo, dividido el delta R. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Es cuando el puente está en equilibrio, ¿sí? Cuando el puente está en equilibrio, el valor de la diferencia potencial entre estos puntos es 0, por lo tanto no tiene sentido hablar de sensibilidad. Ahora, la idea de sensibilidad en el puente es, si yo genero un pequeño desequilibrio en la resistencia R a medir, ¿sí? Pequeño, ya, de vuelta, ese pequeño es relativo. Si estamos hablando de una resistencia de 100K, un movimiento de más o menos 1 ohm, por ejemplo, o más o menos 5 ohm, podría ser considerado un delta de resistencia lo suficientemente pequeño. Entonces, el puente tiene la capacidad de identificar justamente esa alteración que estoy generando al modificar, al moverlo de la posición de equilibrio. Bueno, se puede demostrar que la máxima sensibilidad del puente, ¿sí? La máxima sensibilidad del puente, la máxima detectividad que puede tener, se da cuando la resistencia A es igual a la resistencia B. O sea, si uno analiza la expresión matemática de delta B12 dividido delta R, ¿sí? Esa expresión se va a maximizar cuando A es igual a B. Lo que quiere decir, utilizando la ecuación de equilibrio, que es cuando R es igual a S. Fíjense que que el análisis de sensibilidad del puente no depende, ¿sí? No depende del galvanómetro. ¿Sí? No depende del galvanómetro y no depende de la fuente, que es una de las características de las mediciones por comparación, ¿sí? Fíjense que de vuelta, el valor de la resistencia, también que estoy obteniendo, no depende ni de la fuente de tensión ni del galvanómetro, en condiciones de funcionamiento adecuadas, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué.
Uno estima, ¿sí? Uno estima como usuario que el galvanómetro que está colocado, que está conectado en la fuente mejor dicho, en el puente de Winston, en el esquema de puente de Winston, es un galvanómetro adecuado para, o sea, tiene la sensibilidad necesaria para poder trabajar con las características que nos indica el fabricante, por supuesto. Pero si uno quisiera analizar si el galvanómetro realmente es el adecuado, o si tiene la sensibilidad adecuada, por ejemplo, si tuviera que cambiarlo porque se dañó el que venía de fábrica y ya no se fabrica, y bueno, tienen que trabajar un poco interiormente en el circuito del puente, una alternativa para analizar esa característica es ahora abstraerse de la resistencia que vamos a, ya no utilizar como parámetro de análisis la resistencia que queremos medir, sino que ahora nos vamos a parar en los bornes del galvanómetro. Y vamos a utilizar una técnica que ya han usado muchas veces para análisis circuital, que es justamente el circuito equivalente de Thevenin. Ustedes recuerdan que el circuito equivalente de Thevenin les va a permitir, en este caso, reemplazar el circuito del puente, mirándolo desde el galvanómetro, reemplazar el circuito del puente por una fuente de tensión y una resistencia equivalente. Bueno, no vamos a hacer esa cuenta, no la vamos a ver, si la quieren está en la bibliografía, pero recuerden que para calcular la resistencia de Thevenin tienen que pararse en los bornes del galvanómetro, cortocircuitar la fuente de tensión en este caso, que es una fuente independiente, y analizar la resistencia equivalente que está viendo el galvanómetro. Esa sería la resistencia de Thevenin. Y para ver la tensión de Thevenin, ¿sí? Colocan el circuito en condición de circuito abierto, pero no en función de R, sino en función del galvanómetro, o sea, desconectan el galvanómetro y calculan la diferencia de potencial, la expresión de la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2. De esa forma ustedes obtendrían rápidamente el circuito equivalente de Thevenin y pueden ver que esos dos componentes del equivalente de Thevenin van a ser función de todas las resistencias y obviamente de la tensión, pero además de todas las resistencias que constituyen el puente. Por lo tanto, ustedes pueden hacer lo siguiente. Una alternativa es generar un desequilibrio, en realidad a R incorporarle un delta R, que puede ser un valor numérico, que estén interesados en analizar, y van a ver que eso va a generar una corriente que va a ser la que va a atravesar el galvanómetro. Por lo tanto, si ese valor de corriente es detectable por el galvanómetro, quiere decir que cuando ustedes vayan a utilizar el puente, ese galvanómetro va a ser capaz de detectar el desequilibrio, ¿sí? Ese pequeño desequilibrio. Por lo tanto, ahí pueden identificar si el galvanómetro es lo suficientemente sensible o no para ser aplicado en un puente con determinadas características. Algo que también hay que tener en consideración es que para poder utilizar, y esto ya es un poco extra al puente, pero para poder utilizar las mejores características, todas las bondades que entregue el galvanómetro, que es un instrumento de medición en sí, es importante que se produzca la máxima transferencia de potencia entre el puente y el instrumento. Para que eso suceda, ustedes saben que si se va al análisis que veníamos haciendo del circuito de Thevenin, se tiene que dar que el valor de la resistencia de Thevenin tiene que ser igual al valor de la resistencia interna del galvanómetro. Situación que no siempre va a ser compatible, de hecho, estadísticamente va a ser muy poco probable que sea compatible con la situación de máxima sensibilidad del puente. Por lo tanto, uno estima, o sea, cuando es usuario del puente de Winston, uno no se va a parar a analizar el galvanómetro en sí. Esto es, ¿tiene la suficiente sensibilidad? ¿No la tiene? Bueno, el galvanómetro lo instala el fabricante, por lo tanto es esperable que lo tenga para cumplir las condiciones que están en el manual de usuario. Lo que uno como usuario sí debe tratar de hacer, cosa que no siempre es posible, de nuevo, es tratar de medir con el puente de Winston en su máxima sensibilidad. ¿A qué voy con esto? Hasta ahora yo no les dije cómo alcanzar esta ecuación de equilibrio. Sepan que la resistencia, tanto la resistencia R como las ramas de relación, son resistencias variables. Si fueran resistencias fijas, digamos, esto solamente funcionaría para un único valor de resistencia, ¿no? Y de hecho el puente, bueno, como ven acá, tiene un rango de medición. Pero que sean variables, fíjense que, supónganse que R es de un valor de 10 ohms. ¿Sí? Yo no la conozco, pero sé que es de 10 ohms. ¿tá? O sea, vamos a suponer que la sabemos, pero que la vamos a medir de igual manera.
Fíjense que yo puedo obtener una condición de equilibrio, si estos de 10 ohm, si A vale 10 y B vale 1 y S vale 1. ¿Sí? Hablando de ohms, fíjense que esa expresión me da igual a R, eso me da 10. Pero ¿qué sucede? Fíjense que en esa condición yo no estoy en la máxima sensibilidad del puente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está mal el valor que estoy obteniendo? No. Quiere decir que puedo obtener un valor mejor. ¿Sí? El puente me permite obtener un valor mejor, siempre y cuando me den las variaciones de R, de A y de B para obtenerlo. Entonces, si yo en mi primera estimación obtengo que R vale 10, bueno, yo puedo realizar una segunda medición con un mayor grado de sensibilidad, ya configurando a S en un valor cercano a 10, ¿sí? O, por ejemplo, 10. Entonces, si ya R va a ser muy cercano a S, lo que me está diciendo es que A, si cuando yo vuelva a encontrar esta segunda situación de equilibrio, A ya por supuesto no va a valer 10, B no va a valer 1, pero van a estar muy cercanas unas de otras, porque si esta R ya era 10, y yo puse a S en un valor cercano a 10, por lo tanto A sobre B va a ser cercano a 1, por lo tanto voy a estar obteniendo una segunda estimación del valor de R, es un segundo valor numérico, que va a ser obtenido con una mayor sensibilidad, por lo tanto es probable que ese valor esté más cercano al valor real de la resistencia incógnita. ¿Sí? Esto da pie al hecho de que los métodos de medición por puentes son métodos iterativos. ¿Sí? Es muy raro que uno realice una medición con el puente, haga una única configuración de perillas y ya se quede con ese valor y listo. Sino que normalmente uno obtiene un primer estado de equilibrio, que es el que pueda encontrar, y en base a ese estado inicial empieza un proceso de medición que puede ser de 1, 2 o n pasos hasta llegar a una medición que sea lo más parecida en condiciones a la condición de máxima sensibilidad, que es que A sobre B sea 1 y que S sea igual a R. Si hablamos por ahí de componentes tecnológicos, si hablamos de tecnología asociada al puente a los puentes de Winston, y esto que voy a decir está asociado tanto a los puentes de corriente continua que estamos viendo ahora, como a los de corriente alterna que vamos a ver después, van a encontrarse con dos grandes grupos. ¿Sí? Por un lado, los que son por ahí de tecnología un poco más antigua, pero que todavía se siguen vendiendo, que son los analógicos, en los cuales nosotros en el laboratorio de mediciones tenemos un puente de Winston analógico, que seguramente los que hicieron máquinas lo han utilizado. ¿Hasta qué punto se hace la iteración? Bueno, la iteración se hace hasta que A sobre B sea lo más parecido a 1, ese cociente sea lo más parecido a 1 y S sea lo más parecido a R. Muchas veces no van a poder hacerlo. ¿Sí? Muchas veces, de hecho, en una gran cantidad de mediciones no van a poder realizar justamente el proceso o la obtención de R con la máxima sensibilidad del puente. ¿Sí? Es una situación ideal, que si uno puede hacerlo, lo va a hacer. Pero si no puede porque el valor de R es muy grande o muy chico, aunque se encuentre en los rangos del instrumento, exacto, uno no conoce R, pero por eso les digo, en primera instancia uno va a encontrar un valor de equilibrio de alguna forma. ¿Sí? Uno va a encontrar un valor de equilibrio. Ese valor de equilibrio les va a servir a ustedes para encontrar una primera estimación de R. Partiendo de esa primera estimación, ustedes empiezan a reajustar S y a reajustar la relación A sobre B. ¿Sí? Sí o sí tienen que hacer una primera medición que probablemente esté lejos de esa máxima sensibilidad. Lo que les decía, todo ese proceso iterativo que les estoy contando está asociado a los puentes, que son analógicos. Los puentes analógicos van a ver que es como los que tenemos en, los que les decía, los que tenemos en el laboratorio de mediciones, y si usaron seguramente máquinas lo han utilizado para alguna experiencia, van a tener una serie de perillas, ¿sí? Que controlan justamente la rama de relación y la resistencia patrón, que también es variable. En ese caso, son ustedes los que tienen que hacer esa iteración y tienen que ir jugando y decidiendo si se quedan con la medición que obtuvieron o si hacen un proceso de ajuste tratando de optimizar el valor obtenido.
En realidad, los puentes modernos, o sea, que utilizan tecnología moderna, que vamos a llamar los puentes digitales, eso lo hacen automáticamente. ¿Sí? Tienen un algoritmo que van justamente realizando esas iteraciones internamente y obtienen la solución óptima. Por lo tanto, ustedes lo único que tienen que hacer es presionar un botón, o sea, colocar la resistencia, presionar un botón, y directamente levantan el dato por el display o a través de la conexión a la computadora, como sea. ¿Sí? Nosotros en condiciones presenciales hacíamos un laboratorio de Puente de Winston donde veíamos varias aplicaciones, por ahí un poco diferentes a una medición de resistencia solamente. Ahora vamos a realizar esas actividades, pero en forma virtual, o sea, ustedes van a trabajar con el circuito del puente más que nada. Por lo tanto, bueno, no van a tocar, al menos este año, no van a tocar el puente de Winston. Como les decía al principio, ¿no? que les presenté el puente, uno de los problemas que tiene la medición con puente de Winston es el hecho de trabajar con resistencias chicas, justamente porque la resistencia está en el orden de los valores de la resistencia de los contactos y de los conductores. Por ese motivo, una variación del puente de Winston asociada a es en realidad construida específicamente para la medición de resistencias de valor bajo, y fíjense los rangos, estamos hablando del orden de los ohms, hasta valores menores al miliohm, ¿sí? Es lo que se conoce como puente doble de Thomson o puente de Kelvin. Fíjense que constructivamente son evidentes las diferencias, ¿sí? Por un lado, tenemos una rama, o sea, tenemos una rama constituida por dos resistencias nuevas, C y D. Por eso es que el puente se llama puente doble, porque estas resistencias C y D constituyen una segunda rama de relación. Y tenemos la resistencia S, que la resistencia S es una resistencia que se conoce como resistencia de 4 terminales. Vamos a ver un poquito esto, de qué estoy hablando. Las resistencias de valor tan bajo, ¿sí? Estamos hablando de valores mucho menor varios órdenes de magnitud menores al ohm, normalmente no, siempre son constituidas por esta estructura, ¿sí? Que aparece acá, que se conoce como resistencia de 4 terminales. La resistencia de 4 terminales es una resistencia, ¿sí? Un componente resistivo, ¿sí? Un cuerpo que le da el valor resistivo, y está constituida por en realidad por dos pares de terminales. Los terminales externos, ¿sí? Estos terminales de acá, externos, que se conocen como terminales de corriente, y los terminales internos, que se conocen como terminales de tensión, y son, constructivamente se implementan en forma muy cercana, ¿sí? En la forma más cercana posible al componente que define el valor resistivo de la resistencia de 4 terminales, de forma tal de que la corriente que se inyecta por los terminales de corriente atraviesa el cuerpo, ¿sí? Atraviesa el cuerpo resistivo, y uno puede incorporar un dispositivo medidor de tensión en los terminales de tensión y va a medir realmente la caída de tensión que está generándose en el componente resistivo. ¿Por qué? Porque si uno los midiera en los terminales de corriente, estaría incorporando a la medición toda la resistencia del conductor, desde el inicio del terminal hasta el cuerpo de la resistencia, en donde estos valores pueden ser, fíjense de los valores de resistencia que estamos hablando, ¿sí? Estos valores de la resistencia de estos conductores pueden ser comparables al valor de la resistencia del cuerpo resistivo, por lo tanto estaríamos obteniendo un valor que no sería para nada representativo de lo que queremos medir. Entonces, el puente de Thomson está diseñado para justamente caracterizar este tipo de resistencias de 4 terminales. Y justamente para lograrlo incorpora una segunda rama de relación y una resistencia patrón, que en este caso no es una resistencia de 2 terminales patrón, sino que es una resistencia de 4 terminales. Fíjense que acá se ven los terminales de corriente representados por un círculo vacío y los terminales de tensión representados por un círculo relleno negro, ¿no? ¿Cómo funciona este puente? Bueno, de vuelta, es una medición por comparación, por lo tanto, estamos utilizando un elemento que nos va a permitir obtener, o sea, la condición de equilibrio que necesitamos para definir el valor de la resistencia a medir. Entonces, la medición del puente se realiza de la siguiente manera. Este conector que tienen acá, y que conecta el punto 2 con el punto 4, se abre.
¿sí? Esto se abre, por lo tanto la corriente que atraviesa R, atraviesa C, atraviesa D y atraviesa S, ¿sí? En la condición de equilibrio, por supuesto. Entonces, cuando el galvanómetro indica 0, se puede expresar, haciendo de vuelta un análisis sencillo de Kirchhoff, a R como una función de la rama de relación principal, de la resistencia patrón de 4 terminales, y de la rama C y D. En este caso, que vendría a ser C y D, vendría a ser la rama de relación secundaria, ¿sí? En este caso Y, que es este Y que está acá, representa todas las componentes, ¿sí?, resistivas asociadas a resistencia de los contactos y resistencias, ¿sí?, de los conductores. En este caso, en este esquema circuital que aparece acá en la diapositiva, todas esas resistencias espurias se están como representando en este conector que tengo entre 2 y 4. La realidad es que esas resistencias están distribuidas por todo el circuito. ¿Sí? De hecho, si yo tuviera este circuito así como está, bueno, yo tengo toda esta resistencia de contacto, toda esta resistencia de conducción, toda esta resistencia de conducción que me estaría afectando a la medición. ¿Qué sucede? Fíjense que en la expresión de equilibrio, considerando esos valores de resistencia espurio, uno se pueden dar cuenta, digamos, es rápidamente identificable que si la rama de relación secundaria tiene justamente el mismo valor que la rama de relación principal, todo el segundo término de esta expresión de equilibrio se cancela, se va, se hace cero. Por lo tanto, el valor de la resistencia R queda definido nuevamente a partir del cociente entre la rama de relación principal y el valor de la resistencia patrón, al igual que pasaba con el puente de Winston. ¿Cómo es el proceso de medición con este puente? Es tal vez un poco más complejo que el proceso de medición con puente de Winston, porque bueno, el puente en sí es más complejo. Lo que se busca hacer con la estructura de puente doble de Thomson es lo siguiente. Como les decía, en primera instancia se desconecta o sea, estos dos bornes se desconectan, por lo tanto la corriente va a pasar por C y por D. Y se busca la condición de equilibrio, modificando las ramas de relación y la rama patrón. Una vez que el galvanómetro indica 0, es necesario verificar esa condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, cuando el galvanómetro indica 0, estamos diciendo que las dos ramas se encuentran igualmente configuradas. Puede suceder que estemos entrando en un equilibrio que no sea exactamente igual porque, a ver, el galvanómetro tiene cierto nivel de detectividad y, por otro lado, C sobre D no va a ser exactamente igual a A sobre B. ¿Sí? Constructivamente, la rama de relación principal y la rama de relación secundaria están vinculadas mecánicamente, si estamos hablando de un puente analógico. ¿Sí? O sea, no es que estamos duplicando la cantidad de perillas, por lo cual sería impráctico el puente. ¿Sí? Uno va variando las dos ramas a la vez. Lo que sucede es que cuando uno encuentra ese nivel de equilibrio, o sea, uno está diciendo, bueno, bien, yo ya me aislé de todas las resistencias espurias de contacto y de conducción. Pero para verificar eso, ¿sí? Para verificar si el equilibrio realmente es un buen punto de equilibrio, ¿sí? Yo tengo que verificar que la relación A sobre B sea, esto es un igual, esto es un error, ¿sí? A sobre B igual a C sobre D, ¿sí? Esto está mal. Vamos a corregirlo. Para verificar eso, lo que se hace es se cortocircuita 2 y 4. Si yo cortocircuito 2 y 4, pueden pasar dos cosas. Una, que A sobre B sea igual a C sobre D, por lo tanto, ponga lo que yo ponga entre 2 y 4, estoy compensando completamente el efecto de esta resistencia, por lo tanto, el equilibrio no se debería ver alterado. Normalmente es realmente llegar a ese punto de exactitud en cuanto al punto de equilibrio es bastante poco probable. Por lo tanto, lo que va a suceder es que, ¿por qué? Bueno, porque también derivaciones térmicas, o sea, siempre un poco o sea, no todos los componentes son iguales, no todos tienen el mismo valor resistivo, por lo tanto, siempre hay una pequeña desviación. Por lo tanto, cuando uno conecta el punto 2 con el punto 4, como esta relación no se da, no es exactamente igual a 0, cuando uno vincula estos dos puntos, el galvanómetro
en algunas situaciones tiende a salirse del equilibrio. Eso, si sucede eso, lo que nos está diciendo, lo que nos está dando a entender es que no A sobre B y C sobre D no están cumpliendo exactamente con la condición de equilibrio. Para lograr ajustar esa verificación, lo que se suele colocar es una resistencia extremadamente, suele ser un preset de muchísima precisión, puede estar en serie con C o en serie con D, para justamente terminar de ajustar esa pequeña desviación que pueda llegar a existir entre las ramas de relación, y logrando así converger a un estado de equilibrio bueno, lo suficientemente adecuado para la realización de la medición de R. ¿Sí? Fíjense que si esto se cumple, si esto está en circuito abierto, si esto está en cortocircuito, o cualquier valor de resistencia intermedio, no debería afectar el punto de equilibrio. ¿Sí? Por eso es que se coloca este valor, este cortocircuito entre estos dos puntos para verificar que el puente de Thomson o puente de Kelvin haya alcanzado realmente el valor de equilibrio. Bueno, justo acá no había observado que acá estaba descrito ese procedimiento que les acabo de decir. Acá fíjense que les da algunos valores típicos de las resistencias A, B, C y D. Bueno, tengan cuidado con estos valores, o sea, no se queden completamente convencidos de que si ven un puente de Thomson o Kelvin, son instrumentos que se venden, o sea, los pueden buscar también, o sea, existen, en la actualidad se usan. Pero fíjense, estos son valores obtenidos de la bibliografía, ¿sí? O sea, particularmente los valores que constituyen el puente van a depender primero del fabricante y segundo de los rangos de medición para los cuales el puente haya sido implementado. ¿Sí? No se queden solamente con estos valores y ya los asuman como verdaderos, sino que son para tener una idea del orden de magnitud en que andan esas resistencias. Por supuesto que ustedes como usuarios no van a estar vinculados a cuánto vale A, cuánto vale B, sino que si tienen la suerte de usar un puente digital, básicamente van a obtener el valor leído en el display, y si tienen que usar un puente analógico, bueno, van a tener que realizar este proceso que les digo de ajuste y verificación con el puente entre 2 y 4 para validar el punto de equilibrio, pero no va a ser más que el ajuste de perillas, ¿sí? No se van a meter dentro del circuito. El otro extremo, cuando vimos el puente de Winston, fueron las resistencias de alto valor. En este caso, nuevamente aparece una segunda variante del puente de Winston, que es lo que se conoce como puente de Winston con protección o con guarda. Este primer diagrama que está en la diapositiva es justamente lo que les decía cuando uno conecta una resistencia de un alto valor. Estos puentes, ¿sí? En este caso fíjense que se llama puente de megaohmios, es otra forma de llamar a estas configuraciones de puentes de Winston con protección, se utilizan para medir resistencias, por ejemplo, de aislación, o resistencias, la resistencia en paralelo que puede presentar algún componente capacitivo. Entonces háganse la idea que son resistencias de un elevado valor. Estamos hablando de resistencias de, por ejemplo, 100 megaohms. Por lo tanto, al utilizar una resistencia de un valor tan elevado, el camino circuital, o sea, el circuito equivalente que va a tener el camino que va a seguir la corriente, ya no es tan intuitivo como lo era para valores de resistencia, no sé, por ejemplo, de 10K, de 10 kiloohms. ¿Por qué? Porque ya el valor de la resistencia que yo estoy queriendo caracterizar es comparable, por ejemplo, con el valor de la resistencia equivalente, no sé, de la carcasa plástica del puente. ¿Sí? Entonces, ya esos lugares que uno los consideraba como aislaciones perfectas o como resistencias infinitas, en este caso ya no son tan infinitas, de hecho son comparables. Por lo tanto, todos los componentes constructivos del puente pasan a ser como posibles caminos alternativos de la corriente. Fíjense, este esquema les muestra algo de lo que yo hago referencia, ¿no? Imagínense que ustedes están colocando esa resistencia de 100 megaohms en terminales del puente. Y acá tienen terminales aislados, o sea, terminales aislados me refiero a terminales que están constituidos por ejemplo, plásticos que tienen alto nivel de resistencia,
Que si este valor de resistencia hubiera sido de 1 megaohm, de 1K, bueno, no habría problema. Pero ahora, si es de 100 megaohm, la resistencia equivalente que tienen estas aislaciones, que están representadas acá por estas resistencias punteadas, pueden ser del orden de esta resistencia. Por lo tanto, son un camino posible para la corriente. Y fíjense, quiero hacer referencia un poco a al circuito que está acá. Imagínense, vamos a hacer un análisis, un primer análisis de lo siguiente. Saquen, o sea, no miren toda esta conexión que dice acá, punto de protección y terminal de protección. Si ustedes sacan esta conexión, fíjense que lo que tenemos es un puente de Winston convencional. Un circuito convencional, tenemos la fuente de tensión que alimenta el puente, la corriente se divide en dos ramas, una va a ir hacia RA y otra va a ir hacia la resistencia a medir. Fíjense que ahora vamos a hablar un poquito del concepto de resistencia de tres terminales, pero si no estuviera este punto de conexión y este punto de protección, que ahora vamos a ver cómo funciona, la corriente vendría, llegaría a este nodo, y como R1 y R2, que son estos de acá, son o pueden ser comparables a Rx, me están dando una resistencia equivalente en paralelo, que si son comparables estamos hablando de errores cercanos posiblemente errores cercanos al 50%. ¿Sí? Entonces yo voy a obtener el equilibrio del puente para un valor de resistencia que no va a ser de Rx, sino que va a ser de Rx en paralelo con R1 más R2. Por lo tanto, voy a encontrar un equilibrio, si es que lo encuentro, completamente erróneo, y voy a expresar un valor de resistencia que no va a representar el valor que estoy queriendo mostrar, sino que va a ser un valor menor. ¿Sí? Por eso es que se utiliza el concepto de resistencia de tres terminales. ¿Sí? Al igual que usamos antes el concepto de resistencia de cuatro terminales, bueno, en este caso la resistencia de tres terminales no es una resistencia en sí, como era la resistencia de tres terminales, de cuatro terminales, perdón, sino que lo que viene a hacer es justamente esta configuración que tenemos acá. Lo que hace es colecta, ¿sí? Cortocircuita, ¿sí? Acá con una chapa conductora, cortocircuita los puntos de los terminales de estos dos componentes resistivos, y fíjense que recolecta las corrientes de fuga, básicamente, que son las que se van por R1 y R2, y las reinyecta en un punto seguro de medición. Punto seguro quiere decir que un punto que me va a permitir o va a hacer que la medición, el equilibrio, se obtenga, ¿sí? Se obtenga a partir del valor de Rx realmente y no de una resistencia equivalente que difiere en un valor no tan despreciable del valor real. Fíjense que acá la corriente, o sea, ¿cuál es el objetivo de la obtención del equilibrio? De vuelta, o sea, cuando yo digo que el punto 2 está al mismo potencial del punto 4, lo que estoy diciendo es que la caída de tensión en RA es la misma que la caída de tensión en Rx. ¿Sí? Fíjense que cuando yo tengo estos puntos de protección, la corriente llega a este nodo y se recolecta y se inyecta después de RA. Por lo tanto, RA se va a equilibrar con la caída de tensión, o sea, con la corriente real que está pasando por Rx, y no por la que pasa por Rx y por las corrientes de fuga. A ver, ese se tendría, o sea, sacando esa resistencia, exactamente. Es como ponen en el comentario. O sea, el puente, en líneas generales, es exactamente igual, salvo que se utilizan estos puntos, estas conexiones son internas al puente, ¿sí? Por eso es que circuitalmente hay una diferencia constructiva. ¿Sí? Pero son puntos que recolectan estas corrientes de fuga para evitar que el punto de equilibrio que uno obtiene sea a partir de una resistencia errónea. ¿Mm? Tanto el puente de Winston, o sea, una vez que se obtiene ese equilibrio, de nuevo, la ecuación de equilibrio es la misma. Rx va a ser igual a S, bueno, en este caso aparece como Rc, multiplicado por la rama de relación que va a ser Ra dividido Rb. En la bibliografía convencional, estos puentes, el puente de Winston con protección y el puente de Thomson o Kelvin, no son tan comunes, no lo van a ver por ahí en cualquier libro de mediciones, sí en la bibliografía que nosotros les entregamos. Y así que lo que les recomiendo es que, como siempre, no se queden solamente con lo que les estoy diciendo, sino que denle una mirada a esto porque, bueno, está desarrollado con una mayor con mayor, digamos, tienen más páginas y más tiempo para leerlo, analizarlo, hay cuentas, hay análisis de sensibilidades que por ahí les van a ser útiles,
Pero bueno, yo les presento el principio de funcionamiento y la idea constructiva de cada una de estas configuraciones. Bueno, fíjense que el detector en este caso, si de vuelta tenemos un instrumento de un galvanómetro, fíjense que es interesante porque el galvanómetro en esta configuración no está conectado directamente entre los puntos 2 y 4, sino que hay un amplificador. Bueno, en este caso la configuración de amplificador seguido de galvanómetro se puede utilizar en cualquiera de las estructuras de puente que les mostré antes. Básicamente la idea de utilizar un amplificador sería, hay dos procesos fundamentales. Por un lado, permite aislar, ¿sí? Aislar al galvanómetro del circuito del puente, por lo tanto, al estar aislado, uno puede, a partir de la resistencia, en realidad sí, de la resistencia de salida del amplificador, lograr una máxima transferencia de potencia entre el amplificador y el galvanómetro, por lo tanto, estaría haciendo uso de las máximas, o sea, de todas las características y bondades que tiene el galvanómetro. Y por otro lado, uno puede aumentar justamente la sensibilidad del detector, porque si las corrientes o las diferencias potenciales son muy pequeñas, normalmente estos amplificadores, fíjense que están muestreando o detectando diferencias de potencial y están entregando una corriente representativa de esa diferencia potencial. Por lo tanto, son amplificadores del tipo transinductancia, ¿no? O sea, sale corriente y entra tensión. O sea, la función transferencia es I sobre B. Entonces, bueno, justamente permiten optimizar la utilización del galvanómetro, o bien enviar esa señal de corriente ya adecuada a un conversor determinado a través de una resistencia, convertirlo nuevamente en tensión y digitalizarlo y bueno, procesarlo digitalmente, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en unidades más adelante, pero básicamente la utilización de amplificadores es, de hecho, es muy utilizado, ¿sí? Normalmente, si puedo volver atrás, ahí está, normalmente esta conexión directa no suele darse, ¿sí? O sea, siempre hay una interfaz entre el circuito y el galvanómetro. Bueno, haciendo uso de este tipo de estrategia, ¿sí? Permítanme que me voy a ir a la segunda parte. Haciendo uso de esta estrategia, aparecen lo que son los puentes de corriente alterna. Los puentes de corriente alterna, básicamente, o sea, si uno los mira de lejos, la estructura circuital es muy similar, ¿sí? Fíjense acá, hay un puente de corriente alterna que, fíjense que es muy parecido, ¿sí? La estructura del puente, la fuente de alimentación y un detector de cero. Sin embargo, constructivamente tienen grandes diferencias. La primera que se observa, bueno, está en el nombre, ¿no? O sea, yo estoy midiendo, o sea, los puentes de corriente alterna los voy a usar para medir impedancia. Por lo tanto, necesito señales que varíen con la frecuencia. O sea, perdón, necesito señales que varíen con el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, tengo que usar una fuente de señal, ¿sí? Ya la fuente no es una fuente de corriente continua, sino es de corriente alterna. Normalmente en estas estructuras, depende de la frecuencia que se vaya a trabajar. Los puentes básicos trabajan a frecuencias, o sea, básicos me refiero por caracterizarlos de alguna manera, ¿no? Normalmente los puentes trabajan a una única frecuencia, ¿sí? El kilohertz suele ser una frecuencia bastante normalizada para el análisis de puentes, pero depende del componente que uno quiera caracterizar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con frecuencias bajas, ¿sí? Normalmente inferiores al kilohertz, como señal de entrada se suele utilizar la señal de la línea, ¿sí? 50 o 60 Hz, se usa un selector de armónicos y se utilizan esos armónicos como señales para excitar el puente. Por supuesto, a través de interfaces que permiten generar los niveles de corriente y tensión adecuados, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras diferencias constructivas. Otra diferencia constructiva es que ya no tenemos un galvanómetro directamente, sino que tenemos un detector. ¿Qué sucede? Estamos hablando de caracterización de impedancias. Ustedes saben que una impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria. En otras palabras, tiene una magnitud y tiene una fase. Por lo tanto, el detector tiene que ser un instrumento que permita identificar esas dos magnitudes, esas dos características, magnitud y fase. Digamos,
por condiciones, o sea, los puentes antiguos, o sea, los que serían, digamos, analógicos, ¿sí? Con perillas, suelen tener la posibilidad de incorporar, por ejemplo, en estos puntos, un osciloscopio. ¿Sí? El osciloscopio permite, pueden utilizar los dos canales, pueden verificar la señal en este punto, la señal en este punto, y cuando ambas señales están en fase y tienen la misma amplitud, se dice que el puente de corriente alterna está en condición de equilibrio. En la bibliografía que nosotros les pasamos, que es el libro El Cooper, van a ver que el detector lo tienen representado por, es llamativo, a mí por lo menos me llamó la atención la primera vez que lo leí, está representado por un par de audífonos, ¿sí? O sea, por básicamente audífonos que se colocan en el oído, y bueno, antiguamente eso es algo actualmente obsoleto, ¿no? O sea, lo que se hacía era justamente el usuario, o sea, se utilizaban frecuencias la señal de frecuencia de excitación estaba asociada a una frecuencia que era audible. Entonces, bueno, se colocaban los audífonos y se generaba, cuando el puente entraba en equilibrio, se decía que, bueno, la persona escuchaba, o sea, no se sentía ruido, ¿no? Sino se escuchaba un zumbido asociado a la frecuencia de trabajo, y cuando el puente se equilibraba, bueno, justamente el usuario dejaba de sentir sonido, ¿no? De escuchar. Bueno, eso tiene sus bemoles, ¿no? Porque primero que depende fuertemente del usuario, y segundo que, bueno, está muy acotado en frecuencia, ¿no? Solamente en el rango audible. Por lo tanto, ahí en algunos casos es necesario realizar una caracterización en alta frecuencia, ya para casos más particulares, pero bueno, esa modalidad se quedaba corta. Por eso es que normalmente acá se utiliza o un osciloscopio, o bien se utilizan circuitos rectificadores, y luego eso sí se aplica, por ejemplo, ya a un galvanómetro o a una etapa de procesamiento analógico digital para luego llegar a la etapa de convergencia del puente. Pero siguiendo con la misma, pero fíjense que la filosofía de medición es la misma. Tenemos cuatro impedancias en este caso, las cuales 3 son de carácter conocido y una desconocida, y logrando la ecuación, logrando el estado de equilibrio del puente, se puede obtener ese valor esa caracterización de esta impedancia desconocida a partir de las 3 impedancias restantes. Una de las diferencias principales es, como les dije antes, que ahora la impedancia estamos hablando de parte real y parte imaginaria, o módulo y fase. Por lo tanto, en la condición de equilibrio se van a desprender dos condiciones, dos ecuaciones características. Por un lado, la ecuación, esto es la misma expresión que teníamos en el puente de Winston, o sea, en este caso, los módulos de las impedancias cruzadas son iguales. Y se desprende de esta relación, si los módulos son iguales, eso quiere decir que la suma de los ángulos asociados a cada una de esas impedancias también van a ser iguales. Por lo tanto, estos puentes, la ecuación de equilibrio de este puente se desdobla en dos ecuaciones. Una asociada a la magnitud o módulo, y otra asociada al ángulo o la fase. Y ahora, habiendo presentado un poco digamos, la forma de funcionamiento de estos puentes, vamos a ver algunas aplicaciones particulares, algunas configuraciones particulares del puente. Una de ellas es lo que aparece acá como puente de comparación de capacitancia. Fíjense que el puente de comparación de capacitancia, esto es un puente más bien genérico, ¿sí? Donde el objetivo es obtener el valor, acá se está conectando, fíjense, un CX-RX. CX-RX están constituyendo un capacitor o un componente que tiene un determinado valor capacitivo, y una resistencia, por supuesto, porque nunca nada es un capacitor ideal, y una resistencia en serie que puede ser en mayor o menor medida dependiendo de la calidad del capacitor, ¿no? Y de las funciones que vaya a cumplir. Bueno, realmente no hay mucho para discutir acerca de este puente, ¿sí? O sea, si uno logra utilizar el detector, utilizando un detector adecuado, logra equilibrar el puente, bueno, a partir de las expresiones de equilibrio puede obtener, en función de C3 y el cociente entre R1 y R2, el valor de CX, o sea, el valor de la capacitancia, ¿sí?, que tiene esta impedancia. Por otro lado, utilizando nuevamente la relación entre R2 y R1
pero esta vez considerando la rama R3, considerando el valor de la resistencia R3, puede determinar el valor de la resistencia serie que presenta esta impedancia. En este caso, para esta configuración, fíjense que C3 es un capacitor patrón y R3 es una resistencia patrón, ¿sí? Estos son valores fijos, estos son perillas en un puente, en un tablero, digamos, de un instrumento analógico, o bien son configuraciones variables ya transparentes al usuario, que se van modificando para obtener un punto de equilibrio adecuado a partir de un procesamiento electrónico, ¿no? Pero fíjense que el concepto es muy similar. La única diferencia fundamental es que justamente de la condición de equilibrio se desprenden dos ecuaciones que permiten un grado de caracterización adecuado para una impedancia. Fíjense que en las expresiones la frecuencia de vuelta no aparece, o sea, el valor que estoy obteniendo tanto de la capacitancia como de la resistencia no depende ni de la amplitud de la fuente de señal ni de la frecuencia. Bueno, recuerden que estamos en una metodología de medición por comparación, ¿sí? Es justamente una de las bondades de esta metodología. ¿Qué sucede? Por más que la frecuencia no aparezca en las expresiones de equilibrio, es fundamental que esa frecuencia se mantenga constante, ¿sí? Se mantenga constante, porque si la frecuencia varía, nunca vamos a obtener el estado de equilibrio, se nos va a ir moviendo todo el estado del circuito todo el tiempo, entonces nunca vamos a llegar a estas expresiones, ¿no? Nunca vamos a llegar a que el osciloscopio indique exactamente que no hay diferencia entre estos dos puntos. Por ese motivo yo les decía que si estamos trabajando en bajas frecuencias, normalmente se utiliza el armónico fundamental de la línea, o sea, 50 o 60 Hz, dependiendo de dónde estemos trabajando, o bien armónicos, ¿sí? de esa componente fundamental. Y si ya estamos trabajando en frecuencias más elevadas, por encima del kilohertz, o sea, el kilohertz incluido, ya se utilizan osciladores principalmente constituidos por cristales de cuarzo, ¿sí? Que son justamente esquemas de oscilación extremadamente estables que permiten generar una señal de referencia y que luego de una etapa de adaptación electrónica permiten alimentar el puente obteniendo, bueno, logrando alcanzar estados de equilibrio estables o lo suficientemente estables para caracterizar la impedancia. Bueno. Me tomé un traguito de agua, perdón. Como una variante al puente de comparación de capacitancias, por supuesto que tenemos el puente de comparación de inductancias. Fíjense que es prácticamente igual, salvo que en este caso se está utilizando para caracterizar un inductor, ¿sí? Un inductor tiene su componente inductiva y su componente resistiva, y se está utilizando un inductor patrón y una resistencia patrón para equilibrar, justamente para obtener los valores de Lx y de Rx. Este esquema, así como está, no es tan frecuente aplicar este tipo de esquemático. ¿Por qué? Por el hecho de que estoy utilizando un inductor patrón. Constructivamente, establecer un inductor patrón no es sencillo. No es sencillo por la variabilidad que tiene, la sensibilidad que tiene la magnitud inductancia con factores externos, por lo cual normalmente van a ver, ahora vamos a ver un par de configuraciones más asociadas a puentes de alterna, que se van a utilizar como componentes patrón, se van a utilizar capacitores y no inductores, ¿sí? Porque constructivamente es muy complejo que un inductor cumpla los requisitos de ser patrón, ¿sí? Solamente por eso. Y fíjense que acá este puente incorpora, bueno, una variable que tal vez podría haber estado en este también, ¿sí? Es un grado más de libertad, que justamente es una resistencia variable que se puede poner o bien en serie con RS o bien en serie con RX. Esa resistencia que aparece ahí tiene la función de permitir lograr alcanzar el equilibrio del puente cuando se den dos situaciones. Imagínense que Rx, o sea, que este inductor que tengo acá, es más bien una resistencia inductiva, ¿sí? O sea, el valor de Rx no es bajo. Entonces,
O sea, quiere decir que la fase que tiene esta impedancia va a estar más cerca de 0 que de 90, ¿no? Entonces puede pasar que si esto ocurre, o sea, que Rx sea tan grande, se tenga un valor considerable, puede pasar que nunca puedo equilibrar el puente, ¿sí? Porque no está configurado, no está diseñado el puente a priori con los valores de resistencia e inductancia para lograr compensar ese valor resistivo tan grande. Por lo tanto, lo que se puede hacer es, se configura, se selecciona el cursor en el punto 3, y fíjense que se pone una resistencia en serie con RS, o sea, lo que se está haciendo es justamente, esto pónganlo entre comillas, empeorar la impedancia inductiva que tengo en esta rama, ¿sí? O sea, le estoy agregando componente resistiva solamente para poder equilibrar el puente, ¿sí? Esta componente resistiva que le estoy incorporando acá, yo la conozco y se incorpora el valor en serie de RS, ¿no? Bueno, ya se van dando cuenta que puede pasar lo análogo, ¿no? Que el inductor sea muy bueno, o sea, que la resistencia, muy bueno me refiero a que tenga un factor de calidad lo suficientemente alto, lo que está representando que tiene muy pocas pérdidas por efecto resistivo. Entonces, este valor de resistencia puede ser muy pequeño referido a RS, lo que puede generar es que, de vuelta, si no cuento con este potenciómetro, este preset de ajuste, no puede equilibrar el puente debido a que este valor de Rx es muy pequeño. Por ese motivo, se selecciona este terminal, se conecta en el punto 4, entonces esta R, que es conocida, se queda en serie, se configura en serie con Rx. Entonces fíjense que lo que estamos haciendo de vuelta ahora es empeorando la resistencia, mejor dicho, empeorando el inductor incógnita, pero con un valor conocido. Por lo tanto, este Rx, si se hace eso, va a ser en realidad un Rx', que va a ser la resistencia serie entre este valor y el del potenciómetro. Por supuesto que este a priori no lo conocemos, pero el de este sí, por lo tanto no queda más que agregar acá un menos R minúscula, y eso nos va a permitir obtener justamente la caracterización del inductor que yo quiero analizar. Fíjense que nuevamente las características que estoy obteniendo no dependen de la frecuencia, no dependen de los componentes externos al puente, más allá de las 4 ramas que están interactuando, ¿sí? Ahora bien, el puente que tienen a continuación, este esquema, fíjense que estamos haciendo ya, una vez que uno comprende el funcionamiento de los puentes, tanto de continua como de alterna, hay un montón de variantes. Si van a encontrar, yo les estoy mostrando algunas nomás, si buscan en bibliografía por ahí más específica, medición con puentes, van a encontrar un montón de alternativas, ¿sí? de esquemas, de estructuras de puentes, tanto de continua como de alterna. Estas son las básicas. Ahora bien, el puente de Maxwell es justamente este que está acá en la diapositiva, en el diagrama inferior. El puente de Maxwell sí ya es un puente, es un instrumento, o sea, lo pueden buscarlo, pues se puede comprar como puente de Maxwell, es una configuración muy utilizada, y se utiliza, fíjense de nuevo, para caracterizar inductancias, ¿sí? Inductancias, aplicando, ¿sí? O compensando dicha inductancia con una rama capacitiva, ¿sí? En realidad es una rama paralelo entre R y C. De nuevo, el puente alcanza su equilibrio, ¿sí? Modificando los valores de R3 y de R1. C1 es patrón, ¿sí? Es un capacitor patrón, lo cual permite obtener en el punto de equilibrio el valor de la inductancia Lx, y por supuesto, habiendo compensado el puente, también podemos obtener la componente resistiva de esta inductancia. Sin embargo, este puente, así como pasaba con el puente de Winston, tiene 2 limitaciones. O sea, tiene un intervalo de aplicación, ¿sí? En este caso dado por el factor Q, o factor de calidad. ¿Saben qué es el factor de calidad? ¿Alguien me podría tirar al ver alguna punta? ¿Les es familiar? De paso, tomo un poco de aire. Pueden ponerlo por el chat, si no lo saben, lo vemos. Es un concepto bastante directo. Seguramente lo vieron en electrotecnia más de una vez.
Bueno, se los digo. El factor, Está asociado a la resonancia. a ver, asociado a... La resonancia. Está relacionado con la resonancia, eso es cierto porque el factor Q va a permitir establecer una frecuencia de resonancia en un circuito RLC, o mejor dicho, una campana de resonancia más selectiva o menos selectiva. Eso es cierto. Eso está bien lo que dijiste. Pero estrictamente hablando, el factor de calidad Q se define como el cociente. Si yo estoy hablando acá, este factor de calidad Q está asociado al inductor que yo estoy queriendo caracterizar. Y se define como el cociente entre la reactancia inductiva, o sea, XL, dividido el valor de la resistencia Rx. Básicamente lo que nos está diciendo es, está comparando, ¿sí?, qué tan ideal o cuánto se acerca al ideal ese inductor. ¿Sí? Si uno hace XL sobre R, cuanto mayor sea ese valor, uno puede interpretar que del total de la potencia que uno le está suministrando a un inductor, si el Q es alto, quiere decir que de la potencia que se le está dando al inductor, una mayor cantidad es potencia reactiva y una menor cantidad se está perdiendo, en este caso, en potencia activa, o sea, disipación de calor por la componente resistiva. ¿Sí? Si estamos hablando de un inductor, que más que un inductor es una resistencia inductiva, bueno, el factor de calidad va a ser bajo. ¿Por qué? Y porque el valor de la resistencia va a ser comparable en cuanto a valor numérico con el de la reactancia inductiva. Por lo tanto, ese cociente Q sobre XL sobre R va a ser más chico. Cuanto menor sea R, más alto va a ser el factor Q. Por lo tanto, el ángulo de la impedancia equivalente a la bobina va a estar más cercano a los 90 grados. ¿Sí? Por eso es que se le conoce como factor de calidad, justamente por eso, porque mide qué tan inductivo es el comportamiento de una determinada bobina, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de puente está limitado por el valor de ese, tiene un límite superior y un límite inferior. El límite inferior es claro, ¿no? O sea, si el factor Q está por debajo de 1, quiere decir que este componente que tenemos acá es más una resistencia que un inductor, por lo tanto, bueno, hay que caracterizarlo, o sea, el ángulo va a estar considerablemente más cerca de 0 que de 90 grados, por lo tanto es más bien un componente resistivo que inductivo, por lo tanto no aplica a la caracterización de impedancia, ¿no? Y por otro lado, el límite superior, o sea, es decir, que inductancias en realidad sí, inductancias con factor de calidad superiores a 10, está diciendo que la reactancia inductiva es al menos 10 veces mayor que el valor de la resistencia. Por lo tanto, estamos teniendo ángulos, digamos, cercanos a los 90 grados. Para poder equilibrar el puente, cuando un inductor es de tan buena calidad, se hace necesario, fíjense, que esta rama, resistencia capacitor, tenga que ser prácticamente el capacitor en sí, ¿sí? Porque tenemos que compensar en ángulos. O sea, recuerden que la suma de los ángulos tiene que ser, en el equilibrio, tiene que ser igual. Esta suma de ángulos opuestos da 0 porque son componentes resistivas. Y estas dos, bueno, van a ser de este paralelo y de este circuito serie. Si esta R es muy baja, esto va a estar muy cercano a 90 grados, por lo tanto, esto tiene que ser muy cercano a menos 90 grados. Por lo tanto, esta resistencia tiene que ser gigante, tiene que ser muy grande, por lo cual, bueno, deja de ser práctico. Profe, Sí. yo no estoy viendo el puntero, no sé si estás señalando. Sí, lo mismo iba a No decir se ve. yo. Nos pasa lo mismo. Uy, qué lástima, che. Bueno, me estoy refiriendo, sí que no sé por qué no se ve el puntero. ¿Ahora se ve? No. ¿Ahora lo ven? No se ve. No. Bueno, No sé. bueno, voy a ver si lo puedo solucionar para clases futuras. Lo que me refiero es lo siguiente. Estamos hablando gracias por el aviso, estoy hablando del puente de Maxwell, ¿no? El puente que está abajo. Yo lo que les digo es que en la condición de equilibrio, ustedes vieron que se tienen que cumplir estas características que están en las ecuaciones de arriba, ¿no? O sea, tengo que tener un equilibrio entre el producto de los módulos, de las ramas cruzadas, y un equilibrio entre las sumas de los ángulos de las ramas cruzadas.
El problema que tiene el puente de Maxwell asociado a factores de calidad altos, superiores a 10, principalmente se da cuando uno analiza la compensación, o sea, el equilibrio de ángulos. Fíjense que en el puente de Maxwell, R2 y R3 son componentes resistivos, puros, por lo tanto el ángulo es 0. Esto significa que la rama asociada al inductor y a la capacitancia C1R1 se tienen que compensar entre sí, porque esos ángulos van a ser diferentes de 0. Claramente van a ser diferentes de 0. ¿Qué sucede? Si el factor Q es muy elevado, ¿sí? Es muy elevado, quiere decir que en el inductor, o sea, el valor de la impedancia del inductor va a tener un ángulo muy cercano a los más 90, o sea, va a ser casi una inductancia ideal, ¿sí? Por lo tanto, la rama capacitiva de C1 y R1 va a tener que ser prácticamente un capacitor ideal para poder compensar esos más 90 con menos 90. ¿Se entiende? Entonces eso lo que genera es que R1 tenga que ser muy alta, muy elevada. Por lo tanto, no es práctico, ¿sí? O sea, ya no es el esquema de puente de Maxwell. Por ese motivo es que el puente de Maxwell está limitado constructivamente a caracterización de inductores a través de un capacitor patrón y de 3 resistencias, pero con factores de calidad entre 1 y 10. Cuando el factor de calidad del inductor es superior, se usa otra aplicación, y con esto ya estamos terminando, otra aplicación que es lo que se conoce como puente de Hey. El puente de Hey, fíjense que, ahí lo dice la diapositiva, quedó ese RX enorme, no hay que editarlo, se utiliza para ya inductores con factor de calidad superiores a 10. Bueno, la diferencia constructiva en función de lo que acabo de decir recién, ¿no? O sea, si la resistencia en paralelo, esa R1 en paralelo era el problema, la solución constructiva creo que era más que evidente, ¿no? Y se ve en el diagrama de la figura superior. Lo que se hace es cambiar la configuración R1C1 paralelo por una configuración R1C1 en serie. Para luego obtener el equilibrio del puente y encontrar LX y RX. Pero acá aparece un problema. Y fíjense que en las expresiones de LX y de RX aparece una magnitud que hasta ahora no venía afectando el razonamiento en equilibrio, que es la frecuencia, o en este caso, bueno, omega, ¿no? La velocidad angular, 2pi por f. Fíjense que estrictamente hablando, todas las variaciones que tenga la fuente de señal en cuanto a frecuencia se van a ver reflejadas en el valor de L y en el valor de R, lo cual un poco rompe con la filosofía de la medición de la determinación de parámetros por comparación, ¿sí? Esto nos estaría exigiendo, bueno, que la fuente tenga una señal extremadamente fija. Bueno, la realidad es la siguiente, eso no es cierto, eso no pasa. ¿Por qué? Porque se puede demostrar, sencillamente se puede demostrar, que en la condición de equilibrio, ¿sí? De equilibrio, cuando uno de vuelta analiza los ángulos, la suma de los ángulos de las ramas opuestas, se encuentra con que puede obtener una expresión, una relación entre el factor de calidad Q y la frecuencia angular W, omega. En realidad es omega, no es W, omega. Y una relación inversamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que como estoy caracterizando inductancias de valor elevado, de factor de calidad elevado, ese valor W que aparece tanto en el numerador como en el denominador de R y en el de LX en el denominador, prácticamente vale 0. ¿Sí? Vale 0 en el reflejo de la expresión, ¿sí? Se ve minimizado. ¿Sí? No es que vale 0, vale mucho menos que 1. Por lo tanto, o sea, el término W cuadrado, C1 cuadrado, R1 cuadrado, prácticamente vale 0, ¿sí? Para valores de Q elevados. Esto, por supuesto que son específicamente para este tipo de componentes. Por lo tanto, si ese valor W cuadrado, fíjense en el X, ¿sí? Si W cuadrado por C cuadrado por C1 cuadrado por R1 cuadrado es menor a 1, lo que estamos viendo es que LX en realidad prácticamente depende muy poco de la frecuencia y se la puede expresar normalmente como el producto entre R2, R3 y C1. Y algo similar pasa con RX. RX prácticamente va a valer 0.
Y eso tiene, o sea, tiene sentido porque estamos hablando de un inductor que tiene un factor de calidad muy elevado, o sea, superior a 10. Cuando se da eso, quiere decir que XL sobre R vale más de 10. Por lo tanto, la componente resistiva es despreciable frente a la componente inductiva, por lo tanto, Rx es una buena estimación suponerlo prácticamente nulo, ¿sí? Son inductores que se acercan mucho al ideal, ¿sí? Fíjense que el puente es prácticamente el mismo, el puente de Maxwell y el puente de Hay, pero funcionan para diferentes tipos de elementos a caracterizar. Y por último, y con esto ya los voy a liberar, espero no haberme pasado de hora, no, estoy bien, está el puente de Schering. El puente de Schering este sí es un equipo de vuelta, son instrumentos, todos estos puentes que acabo de nombrar, o sea, el puente de Maxwell, el puente de Hay y el puente de Schering, son puentes que son instrumentos de bancos y no son instrumentos transportables. Pero el puente de Schering es un instrumento, fíjense, que se usa para medir y para analizar capacitancias. Fíjense que tenemos una rama que es CX-RX. Nuevamente utilizando un capacitor patrón, en este caso C sub S, un capacitor variable C sub 1, una resistencia fija R1 y una resistencia variable R2. En este caso, de nuevo, cuando uno obtiene el punto de equilibrio del puente, pueden contar a Rx y pueden contar a Cx. Ahora, estos puentes normalmente no se utilizan directamente para encontrar Rx y Cx, sino que se los suele, en su panel frontal, las perillas suelen estar numeradas en referencia a lo que se conoce como tangente delta, o factor de disipación. Bueno, les iba a preguntar qué es el factor de disipación o tangente delta, pero bueno, está ahí en la diapositiva, ¿no? O sea, fíjense que es Rx sobre XX, o sea, es la resistencia sobre el valor de la reactancia, en este caso capacitiva. O sea que es la inversa del factor de calidad. Este parámetro, en realidad la tangente delta, básicamente indica qué tan buen capacitor es el que estoy tratando de caracterizar. O sea, el factor de calidad Q es un factor asociado a inductancias. La tangente delta es un factor que se utiliza para vincular y analizar la calidad de un capacitor. El puente de Schering, por más que las cuentas permitan obtener el valor de la capacitancia, el valor de la resistencia en serie, normalmente se utiliza para obtener el valor de la tangente delta. De hecho, en el panel frontal tenemos, van a ver que si uno busca, o sea, me quedó pendiente presentarles algunas imágenes de puentes comerciales, pero en algunos casos las perillas están numeradas en función de la tangente delta. El análisis de tangente delta, esto no me voy a meter porque uno no es mi campo, y dos, no es tema de la materia, pero el análisis de tangente delta es un análisis que se utiliza con frecuencia para analizar, por ejemplo, las aislaciones en máquinas eléctricas, en transformadores. O sea, la tangente delta es un valor que está dado por el fabricante y tiene que ser, por ejemplo, si uno compra un transformador en un determinado proveedor, el fabricante nos entrega la hoja de datos con un determinado valor de tangente delta para diferentes puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una aislación se la puede caracterizar como un capacitor con una resistencia, ¿sí? Es una forma muy sencilla, un modelo muy básico de caracterizar una aislación. Entonces, si esa aislación cumple con lo que dice el fabricante, una vez que el transformador llega, por ejemplo, un transformador, ¿no?, llega a destino, hay que realizarle la medición de tangente delta en diferentes puntos del circuito. Específicamente los puntos no depende del ensayo, depende si es una máquina, depende si es una máquina eléctrica, depende si es un transformador, bueno, depende de lo que se quiera caracterizar. Pero justamente son ensayos para verificar esto, para verificar el estado de las aislaciones. Por lo tanto, esta es al menos siempre Néstor Ojeda, que es el profe, digamos, que normalmente él da estos temas, ahora bueno, está con unos problemitas de salud, por lo tanto por eso él no está ahora con nosotros, lo está compartiendo la clase, pero él cuenta siempre, él trabajó en Transener muchos años, es jubilado de Transener, y cuenta que esos procesos de medición de factor de disipación o tangente delta son muy frecuentes justamente para verificar que las aislaciones no se hayan roto, no se hayan dañado en el transporte o en la instalación de un determinado componente eléctrico,
¿sí? En la bibliografía, que en el libro que tenemos nosotros, que les presentamos, que es bueno, justamente el Cooper, todo esto está en el capítulo 5, el factor de disipación, la nomenclatura que utiliza es una D mayúscula, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Bueno, y con esto termino la clase de hoy, al menos la presentación de la clase de hoy. Bueno, los escucho, coméntenme a ver qué les pareció, se entendió. Por supuesto tienen que darle una leída mayor, ¿no? O sea, no espero que hayan comprendido al 100% todo lo que les acabo de decir. Miren cada uno de estos puentes. Van a ver que en la bibliografía, a ver si tengo, me parece que el puente de comparación de capacitancia y el puente de comparación de inductancia no están en el libro. Estos son esquemas genéricos, ¿sí? Sí van a encontrar el puente de Maxwell, el puente de Hay y el puente de Schering, ¿sí? Eso sí, son, digamos, porque son ya instrumentos propiamente dichos, ¿sí? Los otros son puentes, configuraciones de puentes por ahí no tan generales. Bueno, los escucho, a ver qué les pareció, qué piensan, que se entendió, no se entendió. Los maté Hoy dimos una clase un poquito más larga, nos fuimos un poquito más de tiempo, ya casi estamos a las 9. Sepan que ya está la PEDCO funcionando, así que pueden usar los foros, ¿sí? Si tienen alguna duda, no duden justamente no duden en usarlos. Acuérdense que ahora ya estamos por empezar con los laboratorios. Por lo tanto, la semana que viene, no, la otra, que es la semana del 20, vamos a tener el primer parcialito, ¿sí? Que lo vamos a hacer en horario de clase, un rato antes de arrancar. Son parcialitos cortos, que no duran más de 20 minutos, se los van a hacer por PEDCO, así que no van a tener ningún inconveniente, salvo que se corte internet o se caiga la PEDCO, cosa que puede pasar. En primer instante... Profe. Sí. Hola, Matías. Hola. ¿Cómo estás? Sí, escucho muchas voces. Quería consultarle, yo llegué un poco tarde a la clase, sí, y escuché algo de unos grupos de laboratorio, puede ser que se estaban armando. Sí. No llegué a escuchar lo que dijiste. Sí, no hay problema, te repito. Espera que dejo de grabar, así... Bueno, dale. Dame un segundito, así no...